Bueno, bien. Buenos días. Y ya tenemos 175 personas, estamos cercanos al número de inscritos. Son las 1:06, vamos a ir comenzando. En principio, pues daros la bienvenida a todos y a todas los que estáis en esta webinar que hemos confeccionado y que vamos a preparar con motivo de la convocatoria del Ministerio de Educación. En fin, hoy nos acompaña en esta webinar, pues por una parte tenemos a Rocío Blanco, gerente de CECAP, y tenemos con nosotros a César de la Fuente, jefe de área del Departamento de Formación de COE. Bien, antes de comenzar todo esto, muy buenas César y gracias por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar, comentaros un poco la estructura que vamos a tener. Vamos a plantear una presentación que la iré pasando yo y la iré comentando. Y luego, bueno, pues si César también quiere comentar alguna de las diapositivas que pasemos, pues también comentará. Y si no, luego, pues al final, sobre las preguntas que haya, yo calculo que la presentación puede durar entre 15 y 20 minutos máximo, no más. Y luego, sobre las preguntas que tengáis, pues iremos contestando los tres según nos vayáis comentando. Si hay alguna pregunta que, bueno, pues no tenemos la certeza en la contestación, decido que todas las preguntas las recogeremos para enviarlas al ministerio y poderlas comentar. ¿Vale? Yo antes de todo me gustaría que César, y antes de pasar ya a la presentación que tenemos, sí creo que es conveniente que César nos dirija unas palabras sobre, bueno, pues sobre cómo se ha trabajado esta convocatoria o cómo se trabaja desde el diálogo social con esta convocatoria en el caso del Ministerio de Educación, que es distinto al caso del Servicio Público de Empleo o el Ministerio de Empleo. Así que, sin más, César, si puedes ilustrarnos sobre este tema. Bueno, lo primero, daros las gracias a Félix, a Rocío, por invitarnos siempre a participar en estas jornadas con las que nosotros verdaderamente disfrutamos participando y nos dais la oportunidad de prestar nuestra oreja a todas las interpretaciones y a todas las lecturas que vosotros realizáis de estos documentos, porque muchas veces estamos tan embebidos durante el proceso de negociación o de charla con el Ministerio de Educación que no somos capaces de darnos cuenta de las distintas interpretaciones que un mismo redactado puede circular. En segundo lugar, pues dar la bienvenida a todo el mundo que se conecta. Yo voy a estar encantado de intentar solucionar cada una de las dudas. Dos cosas sí que me gustaría contaros. He pedido la autorización a Félix para un poco hacer contexto de cuál es el papel de COE dentro del Ministerio de Educación. Nosotros estamos como muy acostumbrados, o veníamos muy acostumbrados, de trabajar con el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo. César, perdona, no sé si te puedes acercar a lo mejor un poco más el micro porque me están diciendo que se oye mal o habrá algún ruido de fondo a lo mejor. Puede ser, déjame un segundito. A ver, ¿se me escucha ahora mejor? Sí, yo sí que te escucho bien, o sea que no sé si ha sido en algún momento puntual que hubiera un poco de eco. Vale, si no, trato de quitarme el micro. Es que se oye peor sin micro, por eso... Vale, espero que me oigáis algo mejor. Si no, grito un poco más, no pasa nada. Comentaba que venimos acostumbrados a trabajar con las convocatorias del Ministerio de Trabajo, del Servicio Público de Empleo, Estatal, a través de la Fundae, donde COE cuenta con un equipo técnico dirigido por Manuel San Juan, que prácticamente todos aquí conocemos. Se participa muy activamente en las negociaciones, en la elaboración de los textos y en las discusiones en grupos de trabajo previos a la publicación de la convocatoria, y si no siempre nos hacen caso a aquellas recomendaciones que nosotros elevamos o propuestas empresariales que realizamos, al menos sí que se tiene un conocimiento profundo de los motivos por los cuales cada párrafo se redacta y de cuáles son las intenciones en cada uno de los estados.
estoy leyendo que estáis escuchando muy mal. Dadme un segundo. Si me quito los cascos, ¿me escucháis mejor? Sí. Yo también creo, César, que a lo mejor es porque se sigue oyendo pueden tener el micro bajo de volumen o no han hecho la prueba al inicio para activar ellos el audio. Vale. Se oye igual. Y a lo mejor tienen que bajar el volumen de cada ordenador para que se escuche un poco mejor, para que no se acople y haya eco. Sin cascos mejor, dice por aquí. Sí, algo mejor. A Rocío se le entiende bien, mejor sin cascos. Bueno, yo estoy intentando minimizar mi sonido. Os voy a oír muy bajito. Intentar que no se acople mi sonido del propio altavoz a la jornada. Bueno, rápidamente, y pasamos a la presentación. En el Ministerio de Trabajo participamos activamente en las negociaciones y en todas las sesiones que se producen, con lo cual tenemos un conocimiento profundo de cada una de las redacciones que se producen. No obstante, en el Ministerio de Educación no existe esa misma relación. Es verdad que participamos de una comisión técnica en la cual podemos opinar y podemos elevar propuestas, pero es el propio Ministerio quien es el propietario del proyecto en su totalidad. Entonces, generalmente analizan cada una de esas propuestas y toman aquellas que consideran que son más estratégicas o más necesarias para el proyecto de la convocatoria. No tenemos el mismo impacto. De la misma manera, una vez que se presentan las solicitudes, participamos del grupo técnico de la comisión técnica que toma la decisión de aprobar, pero no participamos en el proceso de selección, discusión de criterios, etc. Entonces, formamos parte de un órgano en el que nos elevan. Cuando tenemos alguna duda, nos la resuelven. Si tenemos alguna inquietud, generalmente tratan de explicarnos, pero no discuten con nosotros los criterios de gestión que utilizan. ¿Vale? Entonces, dicho lo cual, y sabiendo que yo soy también nuevo y que ha sido mi primera convocatoria con el Ministerio de Educación, presto atención a la presentación, a las cuestiones, a las preguntas y tomo nota de todo. Nada, también agradeceros a todos que me dejéis participar. Muy bien, César, muchas gracias. Pues Mila, si puedes poner la presentación y vamos comenzando. Bien, pues ya puedes pasar. Estamos ante la convocatoria, como ya sabéis todos, del Ministerio de Educación. Es de carácter nacional. Bueno, la regulación son las bases reguladoras, la de la 705, que salió para la primera convocatoria de educación, la que se presentó, la convocatoria del 22, para que todos nos entendamos. Luego hubo una modificación en la orden 1189, que salió en el 23, que además era la orden que convocaba la del 23, que como sabéis ya, pues bueno, ayer nos llegaron a todos, ¿no?, los que estamos presentados ahí, por una nueva carta de reformulación y demás, pero bueno, en principio parece que en breve va a estar ya la resolución completa. Y la resolución en este caso, que es la resolución de convocatoria que ha salido, que la han publicado pues la semana pasada y que lo tenemos, que salió para el año 2024, ¿vale? Esas son las tres bases sobre las que nos tenemos que, digamos, que leer y que trabajar para presentar esta convocatoria de 2024. Puede pasar a la siguiente, mira. Bien, igual que en la anterior, porque por supuesto tiene las mismas bases, tenemos los programas de formación de la línea 1, aquí me voy adelantando a la propia diapositiva, línea 1, línea 2 y línea 3. Tenemos tres líneas. La línea 1, que es programación para trabajadores sectoriales, transversales generales, autónomos y economía social. La siguiente, ¿la puedo pasar yo de aquí? No.
La línea 2, que es igual que comentaba, porque ya lo he dicho, está basado en las mismas bases reguladoras, bueno, pues es la formación para trabajadores de empresas, que al final los centros le preparamos los proyectos para las empresas y van destinadas concretamente a empresas o agrupaciones de empresas. Y pasa la línea 3, que es la línea que va dirigida prioritariamente a personas trabajadoras o desempleadas. Bueno, como ya sabéis, pasa a la siguiente. Mire, como ya sabéis, comento que en cada de estas líneas, o en la línea 1 y línea 3, fundamentalmente, pues se puede, es fundamentalmente una trabajadora y fundamentalmente la línea 3 a desempleados, y en la línea de trabajadores puede participar hasta un 30 de desempleados y en la línea de desempleados puede participar hasta un 30 de trabajadores, ¿vale? El programa de formación sale a la calle con 103 millones, un poquito más, y en la línea 1 tenemos 56.700.000. Ahí tenéis por sectores, 48 en sectoriales estatales, casi 5 millones en transversales, casi 1,5 millones en autónomos y economía social, también otro millón. La línea 2 sale con 16.700.000 y la línea 3 con casi 24 millones, 23.952.000. Ese es el reparto que va a haber entre las líneas. Pasa a la siguiente. Esta presentación, el que la quiera, pues la colgamos y la podemos también pasar, ¿vale? Bien, aquí empieza ya un poco las entidades solicitantes y los requisitos. Pues bueno, las entidades solicitantes, evidentemente, ya todos tenemos que tener claro que estamos hablando de educación. Por lo tanto, educación, lo que lo que saca a la calle son certificados de profesionalidad, ¿vale? Entonces, las empresas que pidan, pues tienen que ser entidades de formación que estén acreditadas en los certificados que vayan a pedir. También se contempla, por supuesto, como también lo contempla el SEPE, pues las agrupaciones de empresas, ¿vale? Pasa a la siguiente. Bien, en cuanto a los requisitos, pues como he dicho antes, estar acreditadas en el momento de la presentación de la solicitud, ¿vale? Esto es importante porque ya sabéis que cuando presentamos una convocatoria del SEPE, pues la inscripción es rápido porque es una declaración jurada, pero la acreditación no es una declaración jurada, o sea, la acreditación, pues bueno, dependiendo la comunidad, dependiendo la provincia, pues puede tardar un par de meses o 3 meses o un mes, bueno, más de un mes seguro. Entonces ya tenemos que tener las especialidades acreditadas, ¿vale? Porque no es o sea, las acreditaciones, los certificados de profesionalidad a esta fecha ya tenemos que tenerlo y tenemos que tenerlo acreditado, si no, no nos podríamos presentar. Luego, bueno, debe de estar constituida como empresa con anterioridad al 1 de enero de 2021. Debe de estar al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social. Con esto hay que tener mucho cuidado porque ya se ha dado en el SEPE entidades que han presentado, que ha hecho una declaración de que estaba al corriente cuando han presentado la solicitud de subvención. Luego, una vez concedida incluso la subvención y ejecutada o parte ejecutada de algunos, se ha llegado a ver en la revisión que ha hecho el SEPE de que cuando pidió la solicitud, ¿vale? Cuando pidió la subvención, no estaba al corriente en sus obligaciones tributarias y seguridad social y han recibido un requerimiento de devolución íntegra de la subvención. Así que vamos a asegurarnos de que este punto lo tengamos claro de que está, ¿vale? Y luego también incorpora algo que, bueno, que es fácil hacerlo, que supongo que ya lo tendréis casi todos hecho y si no, pues se hace en un momento, que es registrarse con el perfil centro en la plataforma FP Conecta. FP Conecta es una plataforma del Ministerio de Educación donde están todos los centros que ofertan formación de FP, ¿vale? Y eso, pues, tenemos que hacerlo y tenéis que registraros ya antes de hacer la solicitud, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, la presentación da 10 días hábiles a contar desde el día siguiente, después que el día 23, o sea, el martes que viene, pues se acaba a las 23:00:59, acaba el plazo de presentación. Y aquí algo también importante que en esta solicitud cambia un poquito sobre la anterior, y es que el derecho a subvención lo va a tener todas las solicitudes que igualen o superen los 50 puntos. Ya sabéis que esto ha sido siempre una demanda por parte de SK, que haya una puntuación, la que decida, por supuesto, SEPE, que este año también sale con 70 puntos, o el Ministerio de Educación, pero ellos además han añadido esto, pero hay un detalle importante, y es que hay que alcanzar al menos la mitad de la puntuación en cada uno de los bloques de criterios de valoración técnica, ¿vale? Los bloques de criterio, que lo vamos a comentar al final de la solicitud, bueno, pues nos obliga posiblemente a hacer ajustes importantes, porque si en un bloque no conseguimos el 50% de la puntuación, estamos fuera, aunque a lo mejor en la total de la subvención podamos tener 60 o 70 puntos, pero tenemos que conseguir el 50% en cada bloque, ¿vale? Entonces, estar muy atento a la hora de hacer la solicitud y valorar muy bien todos los puntos que tenemos por bloque. Pasa a la siguiente. Bien, y aquí hay unos máximos que se pueden pedir, evidentemente. Entonces, de entrada, en el total de la convocatoria no se puede solicitar más de 5 millones por una empresa, ¿vale? Y además viene luego tasado cada una de las líneas, ¿vale? La línea 1 tiene 3 millones. Las transversales generales, o sea, la línea 1 ahí no está puesto, pero esto se refiere a la primera convocatoria, al primer punto que hay, que en la diapositiva se ha pasado. Son 3 millones en la primera de las opciones que hay, que es para formación para trabajadores. Luego, las transversales generales, 1 millón. Ya iríamos con 4 millones, con 1 millón en la línea. Luego tenemos autónomos 500.000, luego economía social otros 500.000. La línea 2 sería 2 millones máximo, y en la línea 3 de desempleados otros 2 millones, ¿vale? El total de la convocatoria nos marca 5 millones. Pasamos adelante. Bien, y estamos en los criterios de valoración, quizá la parte más importante, porque los criterios de valoración de esta convocatoria son muy distintos a los de la convocatoria de 22 y también de 23. Y entonces tenemos aquí el primer bloque. El primer bloque marca 30 puntos. Por lo tanto, ese valor es fundamental que lo tengamos muy en cuenta, ya que cuando nosotros hagamos la solicitud sabemos que tenemos que estar en 15 puntos como mínimo, ¿vale? Entonces aquí tenemos, tanto para la línea 1 como para la línea 3, la línea 1 de trabajadores y la línea 3 de desempleados, ¿vale? Tenemos, si marcamos más del 80% como los participantes prioritarios, ¿vale? Tenemos 25 puntos. Si tenemos el 60% tendríamos 15 puntos, y si tenemos entre el 60 y 80, 15 puntos, y entre el 40 y 60, 10 puntos, ¿vale? Esos son con los grupos prioritarios que vienen también en los referentes anexos de la convocatoria, ¿vale? Luego tenemos aquí este criterio 1.1, ya tiene como máximo 25 puntos, que nos lo da el primer subapartado si presentamos un 80% de grupos prioritarios, ¿vale? Y luego tenemos otro criterio, el criterio 1.3, que este va sobre colectivos vulnerables, ¿vale? Este tiene por una parte 5 puntos y por otra parte 2,5 puntos.
En total, el máximo que se puede tener aquí sería 30 puntos. Los 30 puntos lo conseguimos marcando más del 80% en prioritario y marcando además que el 5% van a ser acciones formativas de grado C dirigidas en su totalidad a personas en riesgo de pobreza y exclusión, que nos daría 5 puntos. Ahí tendríamos el máximo, que sería 30, pero no hace falta sacar el máximo. O sea, con 15 puntos podemos tirar adelante, ¿vale? La siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos el bloque 2. Este bloque 2 tiene una puntuación de 35 puntos. Por lo tanto, aquí tendremos que buscar al menos 18 puntos para estar con 36 o con, porque 17 puntos y medio no lo vamos a conseguir porque no hay puntuaciones de 0,5. Por lo tanto, tenemos que conseguir 18 puntos como mínimos para superar este bloque y para poder tener para poder ser para que nos puedan dar la subvención. Bien, el primer criterio nos va a dar 12 puntos y esa es la experiencia que tengamos en nuestra empresa, ¿vale? O sea que a partir de 10 años son 12 puntos, entre 5 y 10 años son 9 puntos y desde 1 año a 5 años son 6 puntos. Por lo tanto, eso nos viene fijado de una manera por la experiencia. Ahí podemos tener como máximo hasta 12 puntos. Si tenemos el certificado ISO, que no es obligatorio tenerlo, bueno, nos lo pide los reales decretos, por lo tanto, todo el mundo lo tendrá. Estos son 5 puntos. Y luego tenemos 18 puntos que nos lo marcan, bueno, pues en la difusión, mejora de la transparencia, orientación y medidas para el fomento, ¿vale? Ahí tenemos 18 puntos que nos valorarán. Por lo tanto, bien, yo creo que este bloque 2, yo creo que es relativamente fácil que todo el mundo alcance al menos los 18 puntos necesarios, ¿vale? Pero recordad, este bloque 2 necesitaría 18 puntos. Seguimos con los criterios de valoración y vamos al bloque 3. El bloque 3 realmente es un poquito el más duro, ¿vale? Para conseguir al menos los 18 puntos, ¿vale? Tenemos, bueno, son 35 puntos, por lo tanto, tenemos que ir a 18 como mínimo, ¿vale? Aquí los criterios son, si vamos a impartir en 3 o más comunidades autónomas, tenemos 10 puntos. Si impartimos en 2, tenemos 8 puntos, ¿vale? Entonces ahí tenemos, como máximo podemos tener 10 puntos. Con eso no llegaríamos. Tenemos que buscar más puntos. Luego tenemos 5 puntos que lo podemos conseguir pues por programar acciones formativas en formación en modalidad presencial en localidades de menos de 5.000 habitantes. Y también tenemos 10 puntos que podemos conseguir por programar acciones formativas en modalidad presencial, por supuesto, ojo con esto, modalidad presencial, con una población entre 30.000 y superior también a 5.000 habitantes, ¿vale? Aquí te viene con una densidad, 100 habitantes por kilómetro cuadrado, etcétera. Eso serían 10 puntos. De la otra parte que podemos conseguir puntos para llegar como mínimo a los 18 puntos que nos marca aquí, sería la modalidad en la que vamos a impartir, ¿vale? Que esta tiene un máximo de 15 puntos, ¿vale? Si la modalidad presencial supone entre el 40 y el 80% de las acciones formativas, tenemos 10 puntos. Y si la modalidad presencial está por encima del 80% de las acciones formativas, tendríamos 15 puntos. Si analizamos este bloque 3, prácticamente no se puede ir a teleformación únicamente, porque si se va a teleformación únicamente no se llega a los 18 puntos. O sea, estamos prácticamente obligados a tener presencialidad, ¿vale? Para poder superar los 18 puntos en este bloque, ¿vale?
Es el bloque que yo veo, bueno, pues más complejo, quizá para alguna gente, pero bueno, que también se puede salvar y se puede llegar a los 18 puntos en el bloque bueno, y conseguir la subvención, ¿vale? Seguimos. Bien, lo que hemos visto antes, cuando veis las valoraciones, pues ha sido todo para línea 1 y 3, que prácticamente es lo mismo. Y sí es verdad que en el caso de la línea 2, para aquellos que se presenten en la línea 2, pues tenemos el bloque 1, 20 puntos, porque simplemente se evalúan los grupos prioritarios en la línea 2. Luego, en el bloque 2, en la capacidad de la entidad, aparte, se incorpora el criterio 2.4, ¿vale? Que tiene 10 puntos, que es, bueno, pues la representatividad de la empresa a la que se le va a hacer proyectos, que, bueno, pues sea dentro de una organización. Y luego las acciones formativas en el bloque 3, que sería lo mismo, que tiene 35 puntos, ¿vale? Y eso sumaría los 100 puntos. Este es en el caso de la línea 2, que se difiere un poquito de la línea 1 y 3. ¿Vale? Pasen a la siguiente, Mila. Y bueno, pues ya estamos terminando. Me estoy ajustando. Llevamos 15 o 16 minutos. Tal como viene escrito en la convocatoria, el modelo de pagos está en un anticipo por importe del 25% de la subvención concedida y luego el 35% al inicio de la actividad formativa, pero al inicio de cada actividad formativa. O sea que en principio lo que viene escrito es que pagarán un 25% por la subvención total que nos hayan concedido y luego el 35% de cada actividad formativa que iniciemos, ¿vale? Y al final el 40% de la totalidad. Actualmente sí es verdad que bueno, que en el 22 han estado pagando el 25% y el 35% de cada acción formativa, pero es cierto que ha habido un problema, lleva mucho tiempo sin pagar el 35% y nos comentamos en la reunión que tuvimos con el Ministerio el día 5 de julio, nos comentaba que se iban a proceder a los pagos al 35% de la totalidad. Por lo menos la convocatoria que actualmente se está ejecutando de 2022. No sabemos si la de 2023 y la de 2024, pues al final van a decidir cambiar este criterio y pagar el 35% total, como hace el SEPE en este caso, o van a continuar con el 35% por cada acción formativa. Esto lo que conlleva, lo hablábamos antes también con César, lo que conlleva a que tiene, claro, que al final tienen un follón tremendo porque todos los centros inicia y hay que pagar el 35% de la acción formativa a cada uno y la verdad que esto se convierte en una tarea administrativa tremendo para ellos. O sea, es un poco, pues, no sé, hacerlo más lento y tener más problemas en la resolución de pagos, ¿vale? Como sabéis, también la justificación de educación de momento, también se le solicitó en la reunión que tuvimos el día 5 que estuvieran analizando para próximas convocatorias pues la posibilidad de justificar a través de módulos, la cuenta justificativa de módulos, ¿no? Que es mucho más cómodo y que ya se está llevando a cabo por parte del Ministerio de Empleo, SEPE, y también por parte de muchísimas comunidades, pero actualmente la subvención tiene una justificación por la cuenta justificativa, o sea que hay que entregar absolutamente hasta el último gasto justificado por transferencia bancaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco el sistema que, bueno, que hemos traído hace unos años atrás, pero este es el sistema de educación. Y siguiente, mira. Bueno, sí, ya esto ha finalizado. Vale, siguiente ya no hay nada. Bueno, pues a partir de aquí, si te parece, Rocío, abrimos la parte de preguntas y ya vamos
contestando conforme nos vaya. No sé si hay alguna pregunta, o bueno, lo que pasa es que han estado preguntando a medida que se ha ido, ¿no? Sí, Félix, he intentado dar respuesta, creo que no se me ha pasado nada. Sí que incidiría en que, por favor, se visualice diariamente, porque se va modificando y actualizando el documento de preguntas frecuentes que está volcado en la página del Ministerio. Es decir, con las consultas hay una dirección de correo electrónico donde se pueden formular consultas. No se atienden consultas de manera individualizada ni se reciben respuestas de manera individualizada, pero sí se va actualizando el documento periódicamente. Había una referencia en el chat a si era necesario darse de alta en el registro de FP Conecta, y sí que es necesario. Es cierto que ahora el aplicativo solamente te permite darte de alta como persona física, por decirlo así, o persona jurídica, con un DNI de representante legal y un correo electrónico. Pero están trabajando en el aplicativo para que se puedan dar por los distintos censos o centros que tú tengas acreditados en los distintos certificados profesionales, ¿vale? Otra cuestión que se planteaba era si para formalizar la agrupación era necesario ir al notario, elevarlo a escritura pública. No es necesario, pero es conveniente, digo, por más que en un contrato privado, digo, no es necesario y de hecho no se tiene que aportar. Ahí en el documento de preguntas frecuentes se indica que la agrupación como máximo tiene que tener o estar constituida por 4 entidades, permanecer durante 4 años, una vez que haya pasado el plazo de los 4 años, y puede ser por escritura pública o puede ser por un contrato privado. Y a partir de aquí me callo porque están ya haciendo preguntas en el chat. Sí, voy a intentar, porque hay varias preguntas que pueden ser muy... Voy a comentar varias cosas. Primero, César, que pregunta sobre el bloque 3. No es necesario ir en agrupación, puede ir su empresa sola. Lo que pasa es que tiene que ser bien. A mí sí que me gustaría hacer un comentario con respecto a las agrupaciones. Vaya. Coméntalo. Bueno, el tema, César, por contestar, no necesariamente en el bloque T tienes que ir en agrupación, ¿eh? O sea, puedes ir solo porque tú puedes conveniar con una empresa que esté acreditada en una comunidad y ellos hacen la formación allí sin que no tengan que ser contratados. Hay mucho ruido. No sé si eres tú, César, o tú, Rocío. No, César, ¿no? Y César comenta sobre las agrupaciones, ¿no? Sí, rápidamente, porque yo creo que soy yo el que estoy generando el ruido. No se te escucha, César. No se escucha. Venga, voy a seguir yo y, bueno, vamos a contestar a una pregunta que está aquí, que lanza Gema Granizo, y que, bueno, y que puede ir para muchas preguntas que van en esta índole. Verá, me voy a referir, no es una cuestión de la convocatoria, es una cuestión más del Real Decreto 659, que como sabéis se publicó el 22 de junio de 2023, que entraba en vigor al día siguiente, aunque había mucho de su articulado y demás que entraría el día 1 de enero de 2025. Y bien, el día 1 de enero de 2025 ocurre muchas cosas en los certificados de profesionalidad.
Primero, la primera, y contesto así también a Melba Sánchez. Todos los certificados de profesionalidad que se impartan en este país tienen que ser duales. Por lo tanto, esta convocatoria de certificados de profesionalidad tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos dé lo tenemos que programar como duales, porque ya obligatoriamente tiene que ser dual, ¿vale? Pero vamos, eso nos va a ocurrir posiblemente a todos que tenga o tengamos en el 2023 también, porque cuando vayamos a ejecutar seguro que nos metemos en el 2025 y una vez que nos metamos en el 2025 los certificados obligatoriamente tienen que ser duales, ¿vale? Eso ocurre a partir del 1 de enero de 2025. Bien, eso por la parte de dualidad. Por la parte también que pregunta sobre teleformación. Bien, el Real Decreto 659 cambia totalmente la perspectiva de la teleformación en certificados de profesionalidad, en grado C, ¿vale? Bueno, sobre la dualidad, deciros que la dualidad es obligatoria para los grados C, que como sabéis, el grado C es el certificado de profesionalidad, pero ya es bueno que empecemos a llamarlo grado C, porque ya está metido dentro de la columna vertebral del Ministerio de Educación, por lo tanto es grado C. Y esa dualidad es obligatoria para los grados C, ¿vale? O sea, los pidan en esta convocatoria, en convocatorias anteriores, módulos, pues bueno, no es obligatorio hacer, o sea, no se tiene por qué hacer los módulos en dual, o los grados B, perdón, por hablar con propiedad, los grados B. Ahora bien, la teleformación. ¿Qué ocurre con la teleformación? Pues fijaros, la teleformación, a partir del día 1 de enero de 2025, un centro, si quiere estar acreditado en teleformación en una especialidad formativa, esa especialidad formativa la tiene que tener acreditada en presencial. Si no la tiene acreditada en presencial, pierde la acreditación en teleformación. Es total y absolutamente obligatorio, de momento, tal y como está escrito el Real Decreto 659. En la reunión que tuvimos el 5 de julio con la nueva directora general, que había entrado escasamente hace 15 días, pues dijo que se iba a trabajar, todos los asociados de SECAD recibieron una comunicación de que se iba a trabajar para ver la posibilidad de flexibilización, pero no es fácil. Pero además ese Real Decreto y ese articulado, artículo 25 concretamente, nos dice que además de, por supuesto, el centro tener la especialidad en presencial, si tú vas a conveniar con un centro, por ejemplo, tú tienes el centro, a ti te han autorizado tu centro de teleformación para la ciudad de Madrid. Entonces tú estás en la ciudad de Madrid. Si tú quieres luego hacer teleformación con, por ejemplo, Sevilla, pues entonces tendrás que hacer un convenio con el centro de Sevilla y además el centro de Sevilla tendrá que tener acreditadas las aulas en el certificado tuyo y, por supuesto, tal como lo dice el Real Decreto, es que además tiene que estar impartiendo ese certificado a la vez que tú estás haciendo la teleformación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo os explico. Por ejemplo, ya hay una comunidad que está legislando esto, por lo menos que sepamos, ¿vale? Que es Andalucía. Y en Andalucía lo que nos comentan es que cuando tú convenies con un centro de otra provincia para hacer la teleformación, mientras que esté en Andalucía, se te va a exigir que el centro con el que convenies tenga, por supuesto, la acreditación del certificado profesional que vas a dar y que haya impartido al menos un año antes del comienzo de tu certificado de profesionalidad una acreditación en la familia del certificado de profesionalidad que tú vas a impartir. Eso es lo máximo que han podido flexibilizar aquí en Andalucía. Bien, esto evidentemente trae una problemática tremenda para trabajar con el concepto que nosotros teníamos, evidentemente, porque puede ser muy complicado que nosotros podamos impartir una teleformación teniendo en cuenta que el centro donde vamos a hacer la parte
de los exámenes o la parte presencial que acontece a los certificados, pues tiene que tener, o sea, tiene que cumplir los requisitos que he dicho antes, que viene en el Real Decreto 659. Y bien, una vez dicho esto, también comentar que en educación, lo digo en general, aunque pues, bueno, no sé si será algo de perogrullo, pero por los que no lo sepa, educación en su modalidad tiene modalidad presencial, de aula, de personas sentadas en el aula y lo que ya sabemos, la presencialidad. Modalidad virtual, que la modalidad virtual es lo que llama educación a la modalidad de teleformación, la modalidad asíncrona. Pues yo creo que hay que hablar con más propiedad y yo como técnico que soy, pues me gusta la modalidad asíncrona, ¿vale? Que es la de teleformación de toda la vida. Y no la modalidad, sino tiene la formación en aula virtual, no modalidad virtual, sino aula virtual. Y cuando educación habla de aula virtual, ¿vale? Habla, para que nos entendamos todos, pues bueno, cuando estamos con el Zoom, registramos a las personas que están en clase y estamos todos con la pantalla y nos vemos todos y tenemos una interacción síncrona con el alumno y el profesor, ¿vale? Eso es aula virtual. Y el aula virtual educación, para todos los efectos, es presencial. O sea, todo el que tenga presencial puede hacer todo el certificado de profesionalidad en aula virtual sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para la convocatoria del 22, del 23 y del 24. Ahora bien, solamente tendrá que hacer la parte presencial o sea, presencial, de estar el alumno en una clase física para aquellos certificados en los que, bueno, pues sean eminentemente pues prácticos, como puede ser un certificado de carpintería o de electrónica que pueda tener una parte que no se pueda virtualizar, ¿vale? Pero eso también es bueno que lo sepamos y que lo tengamos en todo esto. Bien, y dicho esto, César, si se te escucha, puedes... No te escuchamos. César, mira si arriba tienes el audio apagado. No se escucha nada. No sé si a lo mejor si reseteas la aplicación, a lo mejor te deja. Feliz, digo, así había una pregunta que he leído yo sobre el tema de las agrupaciones, digo, ahora que si enlaza César, y preguntaban sobre el tiempo que tenían que estar. Lo que se dice aquí en el documento y en las instrucciones es que no puede disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido el plazo de prescripción de 4 años que establecen los artículos 39 y 65 de la Ley de Subvenciones. Sí, vamos a verlo. Tenemos que cuando nosotros entregamos la justificación económica, el Ministerio de Educación tiene 4 años para hacer la revisión de esa documentación. Entonces, cuando se entrega la documentación económica de una agrupación,
evidentemente la agrupación tiene que estar constituida porque si hay cualquier problema, cualquier solicitud, tiene que ir siempre al cabecera de la agrupación y la agrupación tiene que estar constituida formalmente. Hasta los 4 años el SEPE puede estar revisando la documentación y los gastos justificativos que hayamos presentado. Sí, vamos a colgar la presentación y la webinar grabada en la página web de la Confederación, digo, porque también hay alguna pregunta. Luego también una pregunta que nos pregunta que una academia pequeña en un pueblo de 30.000, a ver, presentarnos nos podemos presentar todos, no hay limitación. Lo que tenemos que buscar es la manera de obtener los puntos. Posiblemente a lo mejor necesitamos entrar en agrupaciones o necesitamos bueno, pues llegar a acuerdos con empresas de otras comunidades para conveniar utilizar las aulas. Evidentemente, si pretendemos presentarnos dando formación, no sé, online en nuestra ciudad, pues posiblemente no, seguro que no tenemos los puntos suficientes como para estar, ¿vale? Entonces, la presentación en general, yo creo que sí la podemos hacer todos los que sean necesarios, pero claro, dependiendo del centro, la capacidad que tenga el centro y demás, pues tendrá que hacer más convenios o menos. Si tiene presencialidad en distintas ciudades, pues distintas ciudades y distintas comunidades, pues posiblemente lo tendrá más fácil que alguien que solo tenga en una ciudad. Pero el que lo tiene en una ciudad puede conveniar con otros centros para intentar lograrlo, ¿vale? Y otro que habla de los límites económicos. Los límites económicos que marcaba las bases era 3 veces la media de los últimos 3 años, ¿no? Pues sí, creo que sí, que son los límites, el límite económico. O sea, tenéis que ver vuestra facturación los últimos 3 años y las bases reguladoras, que las tengo yo aquí, las bases, la que salió en el primer... Sí, en el 2020, la orden EFP 705. Esa es la que tiene que tener referencia. Los últimos 3 años, que en este caso no, el 23 no te coge porque el 23... digamos que las cuentas se entregan el día 25, con lo cual no, tendrías que irte al año 22, 21 y 20. La media de esos 3 años y a partir de ahí hasta 3 veces la media. Lo que sí que es muy importante es que una entidad, ya sea de manera individual o agrupada, solamente puede presentar una solicitud por cada una de las líneas, sabiendo que en la línea 1 hay varias, por decirlo así, sublíneas, ¿no? Proyectos sectoriales, programas sectoriales, programas transversales de economía social y de autónomos. Luego también habla Jorge. Hombre, Jorge, habla de una localidad que tiene de menos de 5.000 habitantes, que tiene un número de censo diferente. Yo no apuraría las cosas a tanto, porque al final el Ministerio va a comprobar, de la única manera que puede comprobar los habitantes que tiene un pueblo es mirando el censo oficialmente. Así que centraros en lo que realmente esté publicado. Cuando vamos a ayuntamientos pequeños, tenemos que asegurarnos que realmente el censo que se publica es el de los habitantes que cumplen, porque si no, no hay otra manera de que lo pueda comprobar y posiblemente no te den esos puntos por esa participación en esos pueblos. César, ¿qué tal? ¿Tenemos voz? No tenemos voz. Decídmelo vosotros al final. Ahora yo creo que ahora sí se te escucha. Perfecto. ¿Y se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Y no genera un eco. Vale, perfecto. Nada, pediros disculpas por los problemas técnicos. Probablemente hay alguna configuración incompatible entre mi portátil y la aplicación. Ya avisaré a informática, pero estaba probando el micro para intentar volver y se generaba muchísimo eco y entraba en bucle. Simplemente, deciros que yo sé y entiendo que es un poco engorroso lo de ir al notario, firmar un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero de verdad, lo importante no es ir al notario a firmar un acuerdo. Lo importante es tener un contrato entre particulares que regule precisamente
cuáles son las obligaciones, los compromisos y las responsabilidades de cada uno de los centros. Al notario solo es necesario, para que de una manera legal se constituya una agrupación, llevar los poderes de representación de la agrupación. ¿Vale? Eso es lo que tiene que registrar ante el notario. Pero lo fundamental es que nos tenemos que poner en el peor de los casos, en el caso desastroso en que al final del proyecto no se pueda ejecutar, tiene que quedar claramente recogido quién paga, cuánto paga y hasta dónde paga. Y si se ejecutan unos sí y otros no, tiene que venir muy estipulado quién se hace responsable de su parte. Eso es lo fundamental. Sí, en las agrupaciones siempre es verdad que recomendamos que haya mucho cuidado porque los casos que se ha dado en el SEPE son muy diversos y la verdad que no hay buenos casos de mucho éxito. Bien, mira, para Carmen Torres, sí, que preguntaba sobre las microformaciones nivel A. El nivel A corresponde con las unidades formativas, sí, de cada certificado de profesionalidad. El nivel A corresponde con las unidades formativas, el nivel B corresponde con los módulos de los certificados de profesionalidad y el nivel C o el grado C, no es nivel, es grado A, grado B y grado C. Y el grado C con el certificado de profesionalidad. Carmen. Y no sé, vamos a seguir, a ver si hay algo más que podamos contestar. Había, Félix, una pregunta que he visto en relación a los certificados profesionales y la distribución horaria. Y en concreto, en la pregunta número 210 del documento de preguntas frecuentes, se hace referencia al certificado profesional y a la distribución horaria entre los módulos profesionales y el periodo de estancia en empresa de acuerdo al Real Decreto 659. ¿Vale? Y leo, aunque está en el documento de preguntas frecuentes, que, perdonad la insistencia, recomiendo que se visualice con cierta periodicidad, porque se van actualizando y se va modificando. Dice, en caso de tratarse de un certificado profesional de distribución horaria entre los módulos profesionales y el periodo de estancia en la empresa, de acuerdo con el Real Decreto 659/2023, independientemente de los cambios que posteriormente deban hacerse en las solicitudes en aplicación del Real Decreto 659, en cuanto a la adaptación de módulos prácticos solicitados como tales o dentro de certificados profesionales, en el momento de la solicitud deben solicitarse dichos módulos profesionales o certificados profesionales con la duración establecida en el momento actual. Posteriormente se reformulará para adaptar los mismos a la duración que se establezca para las estancias formativas en empresas u organismos equiparados, ¿vale? Es decir, ahora mismo, tal cual está, cuando se apruebe la resolución y la reformulación, se prevé que ya estarán adaptados, por decirlo así, los certificados profesionales. Digo que ha sido una consulta que he visto por ahí. Vale, sí, también hay una de Ángel que está hablando de que el aplicativo, ¿no? Ya parece que vas adelantado, Ángel, ya metiendo todos los datos en el aplicativo. En la formación virtual que te plantea para 15. Exactamente, es que la formación, el aula virtual, no la formación virtual, es que no sé ahora mismo lo que están marcando. Porque, pero claro, si tú tienes que hacer un examen de una especialidad formativa, o sea, de una acreditación, la acreditación posiblemente, en la mayoría de los casos, tienes el aula acreditada para 15 alumnos. Entonces, como máximo te va a permitir 15 alumnos, ¿vale? Y por eso te lo está limitando a 15, porque en la acreditación presencial lo tienes a 15. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, aquí hablan de FP Conecta. FP Conecta, si os da problemas, miradlo bien, porque yo creo que está funcionando bastante bien, ¿eh? Si no podéis registrar algo, no sé si es que hay algún problema en las claves y demás, pero en general, bueno, la experiencia que hemos tenido es que ha funcionado bien. Sí, yo estaba diciendo que se siguieran las instrucciones del documento que aparece volcado y que si hay alguien que tiene problemas que nos llame, que intentamos acompañarle en todos los pasos. Félix.
Vale. Aquí hablan de los módulos de prácticas. A ver, los módulos de práctica en principio vienen registrados en los reales decretos. El 659, no sé si habla algo de módulos de práctica o cambia algunos módulos. Es lo que he comentado ahora. Sí. Vale. La pregunta 210 del documento de preguntas frecuentes. Sí. Lo que sí tienes que tener en cuenta, Cristina, que la que preguntaba, es que a partir del 1 ya es dual, o sea que además tiene que tener en cuenta la dualidad en la empresa. Una pregunta respecto a si son certificados completos. No son certificados, se pueden impartir certificados profesionales completos, se pueden de grado C, se pueden módulos formativos y microformaciones que acompañen o que vayan conformando un módulo y permitan un itinerario formativo para el alumno. O sea, que no tiene por qué ser certificado profesional completo. Digo que eso también es más fácil o facilita luego de cara a la reformulación en función de la financiación que tenga uno. Monse dice, si hay que tener el 50% de la puntuación en cada bloque, sí, eso es lo que he comentado. El bloque 3, evidentemente, es un bloque duro y un bloque que puede excluir a mucha gente si te presentas solamente en una comunidad. O sea, estás obligado prácticamente a conveniar, sí. Sí, porque si no te quedas fuera, no se puede salvar la situación, ¿vale? Tienes que salvar la situación obteniendo puntos en el bloque 3, por lo tanto te tendrías que ir, pues como mucho te puedes ir a darlo todo en presencial, el máximo, el 80% en presencial, pero luego estás obligado al menos a conseguir los 8 puntos en las comunidades. O sea, la única manera que tiene para conseguirlo es esa, los 15 puntos de la presencialidad que te da con el mayor del 80%, que ahí consigue 15 puntos, pero claro, tiene que superar los 18 y los otros puntos solamente lo puede conseguir de la otra manera, actuando en varias comunidades, que tiene 2 puntos, incluso, pero también si está en menos de 30, si está con más de 30.000 habitantes no puede, porque ya no tiene puntos. O sea, la única manera que tiene ahí es de trabajar en 2 comunidades, si no, no puede salvar la situación de quedarte fuera en el bloque 3, según entiendo la pregunta. ¿Vale? Perdona, una cuestión que están preguntando por el tema de la formación, cuando empieza a ser dual, vinculada a certificados profesionales. El Real Decreto, la norma, el Real Decreto que regula ese aspecto es el 659/2023 de ordenación del sistema de formación profesional. Y eso empieza el día 1 de enero de 2025. Y César quiere decir algo, ¿no? Sí, a mí, y además por la parte que me toca, me gustaría aclarar o tratar de aclarar que la formación dual y los módulos de prácticas, los FCTs o como lo queráis llamar, no es lo mismo y tampoco es lo mismo más largo. No lo es. La filosofía que subyace detrás de la formación dual es diferente. Teníamos un sistema de formación profesional y, desde el ámbito educativo, certificados de profesionalidad desde el Ministerio de Trabajo que programaban una educación en los centros de formación y se llevaba luego a los chavales a unas empresas a que realizaran una serie de actividades que les permitieran practicar aquello que aprendían. Esto eran los antiguos módulos de formación práctica o los antiguos módulos de FCT, ¿no? De formación en empresas. En centros de trabajo. Eso es, en centros de trabajo, que no me salían las siglas. Esta filosofía se termina.
se rompe. A partir de la publicación del 659, del Real Decreto 659, comienza a ponerse en marcha una nueva filosofía que es la de la formación dual. La formación dual es aquel proceso formativo en el que el alumno se forma tanto en el centro de formación como en el centro empresarial, en la empresa. No va un chaval a una empresa a hacer algo que se le ha ocurrido al tipo que le recibe y le pone a hacer ahí un par de cosas. No. Tiene que haber un tutor de empresa con competencias didácticas y experiencia profesional que, en coordinación con el tutor del centro de formación, pongan en marcha un plan didáctico conjunto. De esta manera, el proceso formativo se produce en dos espacios, en dos centros formativos. El centro de formación teórico, que hasta ahora era el centro de formación, y el centro de formación empresarial, que son las estancias dentro de la empresa. Si alguien va a revisar cualquiera de los procesos de aprendizaje y se encuentra con que lo que allí sucede es que un chaval se abandona en una empresa a lo que aquellos trabajadores que los reciben les entiendan bien qué tienen que hacer, vamos a tener problemas con la inspección. Por favor, debemos distinguir muy bien cuáles son los dos sistemas. Gracias a la puesta en marcha de la formación profesional dual en España, nos hemos colocado en la cabeza de la formación profesional más moderna a nivel europeo. Estamos al mismo nivel que la formación dual en Alemania o la formación dual en Francia. ¿Vale? Es que quería reforzar porque nos hemos dejado muchos pelos en la gatera con este proyecto, la hemos trabajado muy duro y queremos que se entienda cuál es el cambio de filosofía. Si esto finalmente se traslada a hemos pasado de 45 horas en la empresa a 70, estamos haciendo muy mal el trabajo desde las organizaciones empresariales, de verdad. Vale, César, muy bien las aclaraciones. Bueno, contesto a Ana María, porque está hablando de la dualidad. A ver, Real Decreto 659 es muy claro y muy taxativo en esto. O sea, de los 5 grados, de los 5 niveles que tiene la FP, grado A, grado B, grado C, grado D y grado E, ¿vale? El grado D, para que todos nos entendamos, el grado D es lo que existe actualmente, los ciclos formativos superiores, básicos y medios, ¿vale? Y el grado E es lo que serían los máster en FP que llegaría o las especialidades. Tanto el grado C como el grado D es obligatorio en los dos grados, ¿eh? En el C y en el D es obligatorio la dualidad. Ahí es muy claro y muy taxativo el 659, ¿vale? Y luego otra pregunta que tenía aquí de Carmen Santiago, que claro, hace una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque dice, si yo tengo un certificado de profesionalidad acreditado a día de hoy en una modalidad de teleformación y no puedes acreditarlo en presencial, claro, tienes un problema, porque en realidad el día 1 de enero de 2025 objetivamente no estarías acreditada, ¿vale? Si es verdad que dice, bueno, pero yo he empezado en diciembre. Hombre, yo te diría que no lo empieces porque, bueno, lo que te puede buscar son problemas porque, desde luego, siguiendo la orden 659, a partir del día 1 de enero, el que no tenga su certificado de teleformación acreditado a la vez en presencial no está en teleformación. Así que yo no lo comenzaría, Carmen. Si te tuviera que dar una recomendación, no lo haría. No sé si me permite, también había una consulta o había una intervención en el chat respecto al tema de las ampliaciones de plazo en las convocatorias. Creo que es muy importante indicar que la Administración, y en este caso también lo hago extensivo al SEPE, no está por la labor de conceder ampliaciones de plazo de ejecución, como veníamos estando acostumbrados los centros y las entidades de oficio. Es decir, olvidémonos de las ampliaciones de plazo de ejecución. Ciñámonos a los plazos que se establecen en las convocatorias.
para evitar, digo, luego males mayores, es decir, que tengamos que devolver la totalidad de la subvención por no haber ejecutado un determinado porcentaje. Creo que también, digo, eso lo dijeron en la reunión que hubo en el Ministerio, pero también en la que se va a publicar para finales de agosto, entendemos, del SEPE, pasa lo mismo. Es decir, no va a haber ampliaciones de oficio publicadas en el BOE masivas. Vale, contesto a Natalia también. A ver, los exámenes y tutorías presenciales, en el caso asíncrono, no se puede hacer en aula virtual. Eso sí hay que hacerlo en presencial. Creo que incluso esas tutorías de las que me habla. Vamos, los exámenes seguro que no. Los exámenes hay que hacerlo presencial. Eso viene también es muy expeditivo en el 659. O sea, eso es así. No entiendo otra pregunta que tiene Ana María Rodríguez. A ver, todos los... Claro, es el problema que hay cosas que no podemos saber porque no sabemos cómo se va a comportar, como le dije antes también a Mari Carmen, creo que era. Claro, yo sé cuál es el inconveniente. El inconveniente puede ser que estemos dando una teleformación a día de hoy y que el día 1 de enero no cumplamos. Y eso nos puede ocurrir también, a lo mejor incluso en la convocatoria de 2022, porque si al final algún centro tiene una ampliación de plazo, que ya sabéis que las ampliaciones de plazo van a ser muy justitas y muy a medida, pues bueno, ahí quizás sería algo muy particular de cada centro con la administración, pero lo que sí es cierto es que el Real Decreto, y lo vuelvo a repetir, deja muy claro que el día 1 de enero nuestra condición de centro de teleformación la perdemos si no estamos dados de alta en presencial. Así que, Ana, es algo para verlo muy especialmente con la administración. Y vuelve otra vez Ana con lo mismo. Ana, sí, en el Real Decreto 659, ahí lo tienes. Luego te mando por privado el artículo donde lo regula para que lo veas. Son los grados C y los grados D, ¿vale? Miriam ya la había contestado, es la misma que teníamos antes. A ver, Cecilia, bueno, aquí, si estás en modalidad, a ver, modalidad aula virtual, en todo momento, lo que implica es que, bueno, pues que es igual que presencial, o sea, el docente puede estar donde quiera, puede estar, en la modalidad de aula virtual se puede dar a la vez varias, por ejemplo, a lo que se refiere Cecilia Barbero, puede ser una modalidad aula virtual, pero lo que llamamos también bimodal, ¿no? O sea, tú estás en el aula, tienes 10 alumnos presencial en el aula y a la vez estás con la tecnología, estás también partiendo en un aula virtual con alumnos que están en su casa o que están donde sea. Eso sería bimodal y entonces el profesor obligatoriamente tendrá que estar en el centro impartiendo las clases porque hay alumnos presenciales en la clase, ¿vale? Pero si todos los alumnos están en modalidad de aula virtual, el profesor podría estar en cualquier sitio, ¿vale? Y no, el profesor tiene que estar, las horas del aula virtual tiene que estar dando clases, o sea, como está en presencial, no puede estar el profesor como si fuera un malabarista chino dando 7 cursos a la vez. Esto no se puede hacer.
profesor tiene que estar dando un curso, el curso que está dando en su aula presencial y ya está. Y facturar por las horas que está ahí y nosotros por nuestra parte tendremos la justificación económica de las horas correspondientes de formación en aula virtual. O sea, que quede muy claro que el aula virtual es presencial a todos los efectos, menos quizá a efectos de exámenes. Por lo demás, es todo igual. Carolina, sí, a ver, no, los 18 puntos no es obligatorio alcanzarlos, solamente en los que hay bloques que tienen 35 puntos, entonces en esos tienes que tener, tú tienes que alcanzar, no sé si se me ha entendido mal, tú tienes que alcanzar siempre el 50% o más del 50% de lo que te marque cada bloque, ¿vale? Lo que pasa es que hay dos bloques que marcan 35 puntos y por eso he hablado yo de 18, ¿vale? Pero el primero marca 30 y entonces con 15 o con 16 podemos pasar, ¿vale? Ahora, tienes que superar en cada bloque eso. Tú puedes tener 60 puntos, pero si en un bloque, si por ejemplo en el bloque primero que tienes 30 puntos, tiene 14 y en los demás bloques tiene entre los tres 70, no tendría subvención porque el primer bloque no cumple de haber tenido el 50% o más. Elena, el documento de preguntas frecuentes te lo mando yo, pero si entras en la página del Ministerio, te vas a cualquiera de las líneas, después de explicar los destinatarios, la orden de base, la publicación del extracto, etc., pone manual, preguntas frecuentes. No obstante, como te digo, al finalizar la reunión te lo pasamos por correo electrónico. Eva pide que si hay limitación por capacidad económica. Sí, lo hemos comentado antes. Hay limitaciones por tu propia capacidad según tu facturación y hay una limitación máxima que te marca la convocatoria. ¿Vale? Ana María, que está muy activa, por cierto. No, por módulos no es dual, ¿vale? Porque módulo es grado B y el grado B no es dual. Hay una cosa, Ana María, que quiero decirte. Los certificados o sea, el grado A, el grado B y el grado C ya está en educación. Es FP, no es FP por el empleo. Y eso nos tiene que quedar ya muy claro. ¿Vale? Ahora te mando el artículo para que lo veas, o si incluso si manda tu teléfono a Rocío, te llamo personalmente y te cuento. Eso está clarísimo. No sé. Bueno, aquí preguntan lo mismo del docente que he comentado antes. Carmen, Carmen Torre, que dice que en el aplicativo solo habla de presencial o virtual, teleformación. Bueno, pero es que el aula virtual es esto es presencial. O sea que si tú pides un certificado de profesionalidad presencial, luego lo podrás ejecutar en presencial o en virtual, o en aula virtual, como quieras, ¿vale? Que el aula virtual no es una modalidad, es un modelo de presencialidad. O sea, la modalidad es presencial y tiene dos maneras de ejecutarse. Presencial con el alumno al lado tuya o en aula virtual. No es una modalidad de formación. Está dentro de la modalidad presencial, que se puede ejecutar de dos maneras. Presencial con el alumno en el aula o en aula virtual a través de Zoom, para que nos entendamos. Digo Zoom porque es la plataforma que yo creo que utiliza casi todo el mundo. ¿Vale? Y no sé si seguir ya o cortar para irnos a comer, porque, vamos, Elena.
Esto ya lo he comentado. Sí, el grado B no requiere dualidad. A ver, si estamos impartiendo un certificado, las prácticas profesionales es al final del certificado, como siempre, ¿vale? Bueno, aquí Ana, yo creo que César lo ha comentado bastante claro. Las prácticas profesionales no es dual. Dual es formación en la empresa, es un concepto totalmente distinto. Creo que César lo ha explicado antes, ¿vale? O sea, no entendamos la dualidad como práctica en empresa, porque no es así. La dualidad es que el alumno se sigue formando en la empresa y sigue trabajando en la empresa. Las prácticas son prácticas y la dualidad no, la dualidad está ahí. Además, está recogido también en el artículo 659, tenemos entre un 25 y un 30% de horas para hacer la dualidad, ya eso lo programamos nosotros y dependemos, ¿vale? Pero la dualidad no son las prácticas. Un pequeño comentario. Estoy leyendo reiteradamente que hacer formación profesional dual es imposible, que hacer formación profesional dual es imposible. Pues debemos de plantearnos, o sea, la formación dual no solo tiene que ser posible, es que va a ser la única que se va a poder impartir. Si no somos capaces de tener acuerdos con empresas formadoras con las que desarrollar planificaciones didácticas conjuntas, es que no vamos a tener capacidad de impartir formación profesional. Y ese es el punto de partida, ¿vale? O sea, no trato, por favor, no lo leáis como una amenaza, sino como una reflexión interna de, a partir de ahora, los certificados de profesionalidad no existen, porque existen certificados profesionales y las prácticas no laborales en las empresas ya no existen porque existen estancias en empresas para la formación del alumno. Si no nos encaja esa forma de impartición, es que no vamos a poder estar en disposición de impartir formación profesional. Sí, pues ahondando con esto, Ana, lo que ha dicho César, si a partir del día 1 de enero, pues tiene que hacerlo todo en dual, pero no porque es así. Entonces, si la convocatoria de 2023, si tiene la convocatoria, la resolución de la convocatoria y ve que esa convocatoria la va a ejecutar en el 2025, que va a ser prácticamente lo casi seguro, pues la tienes que hacer en dual, no tiene otra. O sea, como ha dicho César, eso es ya de obligado cumplimiento a partir del día 1 de enero del 25. Yo sé que esto va a costar bastante trabajo, pero es algo que tenemos que adaptarnos o tenemos que dejar de hacer certificados de profesionalidad. Aquí no hay otra. Miriam, respecto al tema de los límites económicos, hay que mirar toda la normativa reguladora y hay una orden EFP 705 en donde se establecen los límites por entidad, la capacidad económica de la entidad. Lo que se ha publicado ahora es la resolución de la convocatoria, pero rigen las bases reguladoras que están en esa orden. Te pasamos luego la información. Félix, ¿te parece? Yo creo que podríamos dar por concluida la webinar y dejar abierto la cuenta de correo de CECAP por si hay alguna duda. Pues hacemos eso para no alargar esto, que ya llevamos hora y media, y bueno, seguid mandando las consultas que tengáis a Rocío. Y hay consultas que responderemos nosotros, otras si no tenemos la respuesta la mandaremos al ministerio y la responderemos. En fin, simplemente resumir esto, como yo me imaginaba que iba a haber muchas preguntas, realmente no solo sobre la convocatoria, sino sobre el Real Decreto 659. Entonces, simplemente apuntillar esto. El día 1 de enero de 2025
hay muchas cosas que cambian en cuanto a los certificados. Dualidad, fundamental. Tenemos que saber que de momento educación lo exige para los grados C y para los grados D. Dualidad 100% de todo lo que se ejecute y se imparta. Por lo tanto, los que vayamos a pedir o vayáis a pedir subvenciones en esta convocatoria, pero también vale para las anteriores, que sepáis que todo lo que tengáis vais a tener que hacerlo en dual, por lo tanto, contar también con todo ese trabajo que tenemos que tener. Y luego, por resumir y volver a repetir, la dualidad, yo sé que esto, o sea, la teleformación, este es un problema muy gordo que tenemos y yo creo que hay muchos certificados de profesionalidad que nos van a hacer prácticamente imposible en su ejecución. Pues bueno, tal como está el Real Decreto, que repito, queremos que lo flexibilicen, pero a fecha de hoy, lo que he dicho antes, por no repetirme más, pues claro, hay que cumplirlo y necesitamos estar certificados presencialmente en nuestros centros, ¿vale? Entonces, Mari Carmen, sí, creo que será Mari Carmen de SIC Center. Bueno, en teoría no, en la práctica será así. Un certificado de teleformación no lo puedes dar en tu centro si no estás acreditado en presencial. Y además aquí, en el caso de algunas comunidades, como pueda ser Andalucía, ya han recibido todos los centros una carta de la Junta de Andalucía, concretamente del Servicio de Formación, anunciándole que el día 1 de enero dejan de tener las acreditaciones en todos aquellos certificados en los que no esté acreditado presencialmente. Andalucía ya, por ejemplo, ha mandado esa comunicación. Creo que Asturias también, no sé, todas las comunidades no lo han hecho, pero creo que tanto Andalucía como Asturias creo que ya lo han hecho. Y bueno, pues sin más, en este caso nos despedimos. Gracias, César, por estar aquí con nosotros en esta webinar. Deciros a todos que muchas gracias. Esperamos haberos solucionado algunas dudas de las que tenemos. Hay cosas que no es que no tengan solución, sino que están escritas en el Real Decreto y entonces eso, salvo que lo cambien o lo modifiquen, pues no podemos hacer nada. Está ahí escrito y tendremos que adaptarnos a lo que está escrito y si lo van cambiando, pues bienvenido será, ¿no? Deciros que estamos trabajando en eso. Un último comentario, si me permite. Sí. Félix. Decir que en la mesa de diálogo social somos conscientes de que encontrar empresas para hacer formación profesional dual, cuando además va a ser obligatoria para toda la currícula de la FP y que van a empezar a sumarse todos los certificados de profesionalidad más las enseñanzas universitarias, es muy, muy complicado. Somos conscientes, el Ministerio también, y estamos a la espera de que nos presenten. Creíamos que nos lo van a presentar en julio, parece que no, esperemos en septiembre, un plan de choque. Un plan de choque que han elaborado para facilitar la consecución de la egresión de alumnos dentro de la FP y la egresión de alumnos en la universidad, cumpliendo con la dualidad de las prácticas que tienen que realizar, del proceso de aprendizaje que tienen que realizar en sus estancias empresariales. Hay que estar pendiente. No sabemos todavía cómo está orientado. Hemos escuchado muchos comentarios. No queremos prestar oído todavía a rumores. Pero en breve probablemente se flexibilice de alguna manera las condiciones en que, al menos al principio, se puedan impartir esa FP dual. Simplemente advertiros que estemos todos pendientes y en cuanto sepamos algo, intentar trasladarlo lo antes posible. Muy bien, César, gracias por tus aportaciones y el trabajo que sabemos que hace y que, bueno, que normalmente tanto Rocío como César tienen muchísimo contacto en el día a día y en todo lo que se refiere a este tipo de convocatorias. Quizás menos en educación, como ha dicho, que todavía, pues bueno, no requieren de menos participación. Esperemos que poco a poco pues vayamos ganando valores y nos requieran más, ¿no?
para poder hacer convocatorias pues, que se ajuste un poco más a lo que nosotros entendemos como las necesidades y también las necesidades del sector, ¿no? Y a todos vosotros y vosotras, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y hacer todas las preguntas al correo de CK, Rocío y la atenderemos gustosamente, y las que no, como he dicho antes, pues las pasaremos directamente al Ministerio. Y muy bien, pues vamos a dar por finalizado, son las 2:31, son 1h30 y creo que bueno, que nos merecemos una comidita ahora, cada uno en su sitio. Muy bien, muchas gracias. Gracias, César, como siempre. Hasta luego.